Bien, formalmente iniciamos con este octavo encuentro del Seminario de Liberación y Guerra Espiritual, auspiciado por el Instituto Bíblico San Juan 539. Tenemos a bien a invitar a nuestra hermana Rafaela para que así nos dirija en esta oración inicial. Amén. Dios le bendiga a todos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta hora, Dios amado, por este día maravilloso que usted ha permitido y ha guardado nuestra familia, Dios mío. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado una vez más. Padre eterno, aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque usted no nos deja solo, porque usted es nuestra guía. Gracias, Señor. Mira que te presentamos este estudio bíblico, Padre. Y el control, Rey de gloria, y que podamos nosotros nutrirnos más de tu palabra, Rey. Queremos tener más conocimiento de ti, Señor, aleluya. Que sea usted abriendo nuestro entendimiento, dando sabiduría de lo alto, Padre eterno. Mira que te presentamos el Maestro, Rey de gloria, para que sea usted, Dios de gloria, aleluya, dándole sabiduría, dándole entendimiento, Padre. Que sea usted poniendo la palabra correcta en su boca, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Mira que te pedimos, Padre, que toda espíritu de la tiniebla que se quiera levantar en contra de que nosotros aprendamos, que sea usted derribándolo en el nombre de Jesús, por el poder de su palabra. Amén. Gracias, Señor. Oh, Dios. No vuelva a hacer eso, Alexander, por favor. Amén. Gloria a Dios. Sea el Señor glorificado. Bien, entonces arribamos a nuestro octavo encuentro el día de hoy, siendo exactamente las 7:20 de la noche, martes 2 de mayo del año 2023. Voy a estar compartiendo pantalla. Vamos a estar viendo la parte que nos resta del material. Hemos estado socializando para la gloria del Señor Jesucristo. Bien, me hacen saber si ya pueden ver la pantalla. Aún yo no veo nada. No. Sí, un momentico. Ahora sí. Pero vamos a estar viendo el material. Les mandé hace unos días el material relacionado a lo que es la hechicería en las congregaciones, en las iglesias. No sé si pudieron leerlo, el material. Es un libro, formato PDF, que hay que tomarlo, leerlo, estudiarlo, que son ciertas vivencias que nos ayudan a entender mejor el entorno espiritual en el cual las manifestaciones espirituales, tanto del bien como del mal. Sabemos exactamente que el mundo de las tinieblas está arreciando su lucha en diferentes direcciones. La Iglesia de Cristo debe de mantenerse como un guerrero valiente, luchando y batallando, librando la buena batalla espiritual, porque el enemigo, al quedarle poco tiempo sobre la faz de la tierra, supongamos que si el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo se produce en mañana o unos meses o unos años, ya estaríamos hablando de 7 años, que es lo que le quedaría a Satanás
a sus ángeles caídos y a los demonios operando en la tierra. Después de esto, como hemos aprendido en el seminario de escatología, al finalizar los 7 años del hombre de pecado, entonces Cristo regresa. Nosotros regresamos con el Señor Jesucristo al derrocar al gobierno de la bestia, establecer un gobierno de 1000 años. Ciertamente la iglesia debe de arreciar con la oración, con el ayuno, con la búsqueda. Y hay un elemento sumamente importante, y es el hecho de que debemos de estar obrando para que el Espíritu Santo nos use, nos dirija, nos fortalezca, nos dé vida y vida en abundancia, y que podamos ser bendecidos, prosperados, enriquecidos por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Los tiempos que vivimos son cada día más peligrosos, más difíciles. La hechicería, la brujería, el satanismo, el pecado, la maldad aumentan día tras día, y es por esta razón que la iglesia debe de mantenerse firme, creyéndole al Señor y obedeciendo y dejándose guiar por el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo que nos guíe por el camino correcto, por ese camino correcto que es el camino que nos ayuda y que nos va definiendo nuestro accionar aquí en la tierra. Ciertamente este material que hemos estado tratando es de sumo interés, tanto para usted ministrar liberación a personas, llámese familiares, hermanos, personas que hayan aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, o para autoministrarse liberación, para que así reciba liberación el enemigo de la justicia. A Satanás no le gusta ni le interesa que la iglesia esté envuelta en este tipo de estudio bíblico, porque es la manera de cómo se desenmascara al enemigo, de cómo se puede identificar cuando el enemigo está atacando en ciertas áreas y está bloqueando inclusive para que los cultos sean menos interesantes para las personas. Ponen barreras, le ponen obstáculos para que no puedan asistir a la iglesia, para que no puedan orar, para que no puedan alabar a Dios, para que no puedan predicar, transmitir el mensaje del Señor Jesucristo. Hay muchos bloqueos y muchas tácticas que utiliza en esta guerra, el enemigo utiliza para hacer de que la iglesia mengue, baje la intensidad espiritual y se mantenga raquítica, se mantenga débil y sin ningún tipo de propósitos. Es por esta razón que aquí en este material, ya en esta parte que nos toca, ya la semana pasada estuvimos viendo los espíritus que inducen hacia los vicios, que producen bloqueo y obstrucción, como les decía, tiempos difíciles, dificultad, revés financiero, trabajo duro, servidumbre, privación, muerte por instrucción, entre otras. Promueven la santería en cada una de las barriadas donde nosotros habitamos, sea esta de una sociedad baja, media o alta. Existen en cada uno de esos sectores, barrios, urbanizaciones o estados o departamentos, personas que están ligadas al mundo de la hechicería, al mundo del espiritismo, tienen en sus hogares altares, y que esto entonces es una especie de oposición a la obra que se está estableciendo en un lugar determinado. Son utilizados por el enemigo para mantener cauterizadas, atadas a las personas, y que por más que se predique, por más que se lleve el mensaje de las buenas nuevas y que se hagan campañas,
se mantiene esa resistencia. Esa resistencia se va cuando nosotros definimos nuestra vida en Jesucristo y entramos en lo que es el propósito de ayuno y de oración, porque hay géneros que no salen sino con ayuno y oración firme en el Señor. Y esos lugares que están cautivos, mucha corrupción, prostitución, puntos de drogas, es porque están siendo objetos de una instrucción por parte de gobernadores de las tinieblas. Fíjense que el enemigo tiene una estructura gubernamental, de gobierno espiritual. Y esta se inicia con los principados. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana, como les decía anteriormente, la Alta Gracia se constituye en una especie de principado, porque es el ídolo principal que aquí la gente adora, exalta, y que está en el Palacio Nacional, donde está la sede del gobierno, del presidente de la República. En muchas oficinas públicas, privadas, en diferentes áreas se encuentran esas imágenes. Entonces eso forma parte de lo que es el principado que controla la República Dominicana. Pero ese principado tiene a su vez gobernadores que van trabajando por provincias. Y esas provincias tienen entonces sus capitanes que van trabajando por los municipios, barrios, en el cual convergen y que mantienen ese lugar atado bajo la influencia y la posesión de corrupción, de maldad, de pleitos y de todo ese tipo de cosas. Entonces por esta razón que en este material, ya después de haber recibido ya esta instrucción, este conocimiento de los tipos de espíritus que afectan, son aproximadamente 614 espíritus que afectan ciertas comunidades, y que si la iglesia está próxima a ese lugar y ese lugar está bien contaminado, habrá una resistencia fuerte y se le haría muy difícil a la iglesia si no entra en ayuno, en oración y en propósito. Sobre todo tener claro que estas entidades de maldad existen y están operando en esos hijos de desobediencia, están operando en esas personas, y que lo hacen con la intención de mantenerlo subyugado, y que aunque el evangelio o aunque las iglesias estén establecidas ahí, si no se le hace una guerra para desmantelar, para destruir toda fortaleza y para atar al hombre fuerte que está controlando ese lugar entonces se va a mantener cautivo. Entonces la iglesia está llamada a destruir todo ese tipo de argumentos que se levanta contra el conocimiento de Dios, argumentos anticristianos, antievangélicos, antiespiritual. Y para ello entonces necesitamos tener esta herramienta que estamos compartiendo en este momento. Es una herramienta que nos ayuda a poder tener un mapeo espiritual. Un mapeo es una especie de análisis de lo que hay en la comunidad donde estamos viviendo, donde estamos residiendo, qué es lo que se mueve, cuáles espíritus están gobernando allí, qué es lo que está pasando, por qué hay tanta violencia, tanta promiscuidad, pecado, maldad, por qué hay tanta religiosidad, bandas, puntos de drogas, enfrentamientos, entre otro tipo de cosas. Entonces aquí vemos, escriba los nombres de los demonios que usted piensa que le oprimen, ya son en función a los espíritus que se han estado renunciando y echándolo fuera por el poder de la palabra de Dios, que están relacionados con la lista anterior. De la misma manera, anote las expresiones especiales de sus incursiones si las hubo, o sea, los lugares que usted en su mente en el pasado ha visitado, que está relacionado al ocultismo,
al espiritismo, a la hechicería, a la brujería, a los medios, a la lectura de tazas, a las fiestas de los gagaces, fiestas de palos, fiestas patronales, compartir en lo que son esas fiestas a los ídolos. Y cada una de ellas hay que ir renunciando a esto para dejar eso en el pasado, para no estar en el presente atado a ese pasado que nos atormenta. Necesitamos renunciar a eso oculto y vergonzoso, cosas que a Dios le desagrada y que debemos de estar libres de toda esa opresión para poder servir al Señor en espíritu, en verdad. Este seminario es tan interesante, importante, que nos ayuda a poder fortalecer nuestra vida espiritual en Jesucristo. Nótese que cuando estuvimos hablando de las obras de la carne, que establece el libro de Gálatas en su capítulo 19 al 22, el apóstol Pablo le envió eso a esa comunidad de fe, a los Gálatas, porque estaban practicando esas obras de la carne, que forma parte del pasado de esos creyentes en Cristo. Es decir, que el viejo hombre todavía no había muerto en sus delitos y pasiones y pecados, y por lo tanto estaba atado a esos vicios y a esos pecados del pasado, y se le hacía difícil entonces someterse a la palabra de Dios. Por ello, la Biblia nos dice ciertamente que para poder llegar y conquistar el reino celestial debemos de nacer de nuevo, debemos de ser nueva criatura. Una nueva criatura ya no adultera, no fornica, no habla mentira, no es homicida. Cuando hablamos de homicida en términos bíblicos, nos estamos refiriendo a un hermano que tiene odio y resentimiento contra otro hermano. Esa acción de tipo ya intelectual y llámese espiritual, se constituye ya como un delito de homicidio. Homicidio que en términos jurídicos, en cuanto a las normativas legales humanas, es cuando una persona le quita la vida al otro. Pero el Señor se va aún mucho más allá. Cuando usted odia, guarda rencor, resentimiento en contra de su hermano por cualquier situación que haya pasado, usted ya lo tiene en su corazón, se convierte en un homicida. Y dice las Escrituras que los homicidas no heredarán el reino celestial. Entonces, cuando sabemos ya la realidad en el contexto espiritual en el cual nosotros estamos involucrados, conocemos cuál es el historial nuestro, tanto de la familia como de nuestra vida actual, de nuestros descendientes, y sabemos qué es lo que realmente nos está afectando nuestra relación en el Señor. Debemos de estar renunciando a eso, pidiéndole a Dios que quite toda cosa que le desagrada a Él para poder servirle en espíritu, en verdad. Porque eso es lo que va a garantizar que podamos estar bien delante de Dios y podamos ser hallados irreprensibles delante de la venida de Señor Jesucristo en cuerpo, alma y espíritu. Es decir, en esos tres elementos tripartitos de nuestro ser debemos de estar y ser hallados irreprensibles, que en ninguna de esas tres áreas haya algo que sea reprensible en nuestros corazones. Entonces hay que estar batallando y luchando para ir llegando a esos niveles que nos ayuden, que nos permitan santificarnos y perfeccionarnos en su palabra maravillosa. Entonces este seminario nos ayuda a identificar los problemas que tenemos espirituales, de algunas prácticas de pecado que nos están afectando y que nos están haciendo la vida difícil. Entonces, cuando la reconocemos, la identificamos y la anotamos en una lista para renunciar a eso, echarlo fuera en el nombre poderoso de Jesucristo, para que ya eso no se siga enseñoreando de nuestro ser, para estar libre de esas faltas, de esos pecados
que nos atormentan desde el pasado. El apóstol Pablo escribió esa epístola y fue con el propósito de que de esos cristianos de aquellos tiempos renunciaran, pidieran perdón al Señor por esos pecados cometidos, para que sean libres de eso, y en cambio entonces pueda surtir el efecto de los frutos del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y esos frutos deben de estar manifestándose en la vida del creyente para identificarlo como un auténtico creyente en Jesucristo. Entonces, cuando esos frutos los desarrollamos en nuestra vida personal en Cristo, entonces podemos decir que ciertamente hemos alcanzado en nuestra carrera de creyente, de cristiano, nuestra carrera cristiana, que se inicia en tal año y termina ya cuando pasemos a la eternidad. Vamos a ir escalando hasta llegar, el propósito nuestro, la meta nuestra es alcanzar la estatura del varón perfecto. Cuando ya alcanzamos ese nivel que Dios pone a nuestro favor, entonces ya estamos preparándonos y preparados para irnos en ese hermoso evento denominado el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Pero ciertamente hay muchos hermanos en las iglesias que todavía tienen luchas, tienen batallas, tienen vicisitudes con cosas del pasado. Todavía no han muerto al pasado. El viejo hombre todavía sigue latente en algunas áreas de su vida. Y es por esta razón que hay que hacer todo lo posible para identificar esos problemas, renunciarlo y echarlo fuera por el poder de la palabra del Señor Jesucristo. Bien, aquí entonces nos dice que debemos de tener una lista, escribir los nombres de esos espíritus malos que usted piensa que le oprimen, llámese demonios, y que están relacionados con la lista anterior. De la misma manera, una de las expresiones especiales de sus incursiones, si las hubo en el mundo del ocultismo. ¿Han participado algunos de sus padres o abuelos hasta la cuarta generación en prácticas de ocultismo, tales como asistir a reuniones espirituales, aceptar para ellos o para otras obras que pesan sobre usted alguna herencia oculta? Entonces tenemos una respuesta objetiva, ¿es sí o es no? Si es sí, entonces tenemos que iniciar con ese proceso, con una lista, y comenzar a escribir para ir renunciando a esos espíritus y a esos pecados que están afectando nuestra relación directa y saludable con el Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos elementos como generacionales, marcas bajo el sol, día de nacimiento. Lista de los entes espirituales de maldad dentro de las iglesias. Cuando hablamos dentro de las iglesias, ahí se incluye la iglesia pagana, iglesia católica, apostólica y romana. Vemos aquí el concepto de la fecha, la santoral, cumpleaños, el ángel guardián de maldad. Que más adelante vamos a ver la lista de esos ángeles guardianes de maldad, son ángeles caídos. El signo zodiacal unido a la estación del año, el hemisferio planetario que usted vive, las estrellas y dioses del segundo cielo. Esos son fuerzas y huestes espirituales de maldad que habitan en el segundo cielo, encabezado por el enemigo de la justicia, sus ángeles caídos y demonios. La numerología, la astrología, que es el estudio ya de los astros, ídolos religiosos, deportistas personales, entre otros. Vemos aquí pactos, brujería, hechicería, santería, magia negra, magia blanca, vudú y satanistas.
El vudú es una religión mágica que tiene su determinación y tiene su origen específicamente en el África, aunque los haitianos la practican con cierta facilidad. Entonces, ese tipo de religión sabemos que es diabólica, que es satánica. El enemigo de la justicia, en aras de poder confundir a la población del mundo, al mundo, tiene muchas ramificaciones en el cual él quiere confundir a la gente con diferentes sectas, diferentes grupos espiritistas, religiosos, y cada una de ellas tiene un origen, y el origen es del mismo satanismo, y cada una de esos departamentos. Vemos que hay espíritus que se transfieren por el aire, por contacto físico, personas, animales, objetos. Por eso yo les decía en una ocasión que deben de tener cuidado a la hora de ustedes colocarle la mano para orar a alguien. Si el Señor no le indica que debe de poner mano a una persona con un objeto, no deben de hacerlo, porque a través de esas imposiciones de manos hay transferencias de espíritus malos, de demonios o de enfermedades, de dardos y de ataques. Asimismo, como en la guerra física, que se utilizan armas de diferente calibre, en la guerra espiritual los demonios y los ángeles caídos utilizan diferentes tipos de armas. Por eso que el creyente en Jesucristo debe de mantenerse firme en la oración para poder acomodarnos a lo que enseña el libro de Efesios, capítulo 6, del verso 11 en adelante, acerca de la lucha que tenemos, que no es contra sangre y carne, sino contra principados, es decir, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí vemos entonces lo que son las enviaciones y maldiciones. Eso lo estuvimos viendo anteriormente en función a esto, esas enviaciones y maldiciones. Tenemos la agenda del enemigo, el plan perverso del enemigo de la justicia, espíritus asociados con la voluntad, espíritus asociados con la mente, guerra en la mente. La principal guerra espiritual que el creyente tiene es en su mente. Ahí es donde el enemigo ataca de manera más inmisericordia, en la mente del creyente. Entonces, si no tenemos un buen fundamento doctrinal cristiano, lleno del fuego y del Espíritu Santo, el enemigo de la justicia, como es bien hábil y tiene una gran capacidad de convencimiento, y nos hace ver que cosas que se entienden y que se ven como reales y como buenas, él busca la forma de que en ese grupo de palabras o esa propuesta que le hace, la mayor parte sea verdad, pero lo último sea mentira. Porque ese es el objetivo del enemigo de la justicia. El enemigo no va a venir a nuestra mente a atacarnos si ya tenemos cierto conocimiento con mentiras única y exclusivamente. Nos va a hablar ciertas verdades y al final nos va a dar el palo de gracia, que es una mentira que básicamente distorsiona todo lo que dijo anteriormente. Entonces hay que estar orando, escudriñando bien la palabra santa del Señor Jesucristo. Hoy en día se han dado la tarea a muchas personas subiendo videos y haciendo predicciones y profetizando cosas que más adelante no se cumplen. Detrás de ese tipo de personas lo que hay un espíritu de error para mantener subyugado, atado al otro que le sigue. Todo lo que una persona diga, llámese en una profecía, un sueño, una revelación que haya tenido, todo tiene que estar filtrado, tiene que pasar por el sedazo de la Biblia. Si no se ajusta a lo que dice las Escrituras, debe de ser rechazado para evitar ese tipo de engaño que se dan. Vemos los espíritus asociados con las religiones, guerra ideológica,
espíritu asociado con los temperamentos de las personas. Cada persona tiene temperamentos diferentes. Eso también lo vamos a estar viendo más adelante, los temperamentos que están asociados con los espíritus. Espíritus asociados con el comportamiento, espíritus asociados con los sentimientos y emociones de la persona, espíritus asociados con la transferencia de tradiciones, culturas y sincretismo religioso, espíritus asociados con la transferencia de tradiciones, culturas y sincretismo religioso. Es decir, en otras palabras, el paganismo. Paganismo en esa extensión de la palabra. Lista de los 614 espíritus asociados, que es lo que estuvimos viendo anteriormente. Brujería, hechicería religiosa, celos ministeriales, despojar de la unción, codicia, envidia de la unción. Eso se da mucho en las iglesias. Cuando alguien está avanzando, se tienden a producir celos ministeriales. Eso también crea ciertos altercados en la relación, en la amistad. Y ese tipo de práctica y de pecado, Dios lo aborrece. Administrar la iglesia en el Espíritu Santo. Es importante destacar aquí, amados del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo es imprescindible en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. El cristiano sin el Espíritu Santo está muerto. La iglesia sin el Espíritu Santo está muerta. Por eso es que a veces nos topamos o vemos iglesias que están apagadas, y es que no está la presencia del Espíritu Santo por muchas razones, por el pecado, por la falsa doctrina y por otros elementos también. Entonces debemos de anhelar, siempre que estemos orando, anhelar. Si no tenemos ese bautismo especial, que es el bautismo en Espíritu Santo y fuego, debemos de estar anhelándolo, porque eso es lo que nos va a ayudar a avanzar, a crecer, y que esa autoridad que Dios ponga en nuestros corazones por medio de su palabra podamos ejecutarla. Y todo es por vía del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo, que es una persona muy delicada, y sobre todo que hay que guardarle respeto para mantenernos firmes en oración, en santidad y en obediencia, porque el Espíritu Santo se constrita, se enoja cuando una persona o un creyente no está obedeciendo, y por más que se le habla sigue haciendo lo mismo. El Espíritu Santo abandona a esa persona. Si es la iglesia que se está dando ese problema, abandona la iglesia. Entonces, los milagros, las liberaciones y el poder de Dios en la vida de la iglesia y del creyente, si no tiene presencia del Espíritu Santo, no se va a producir nada de eso. ¿Por qué? Porque estaría muerta. El Espíritu Santo es imprescindible. Sin el Espíritu Santo no es posible ni ver milagro, ni ver sanidad, ni ver liberación, ni ver un avivamiento en la congregación. No es posible sin la persona del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que trae y hace que esos milagros se hagan realidad. Cada vez que un hombre o una mujer es usado en milagros, señales, es porque el Espíritu Santo le ha colocado ese manto y le ha otorgado ya ese don especial. Y el Espíritu Santo, cada vez que ese hombre o esa mujer ora, respalda a ese hombre o esa mujer por hechos sobrenaturales. Entonces tenemos que vivir el Evangelio en una dimensión sobrenatural para poder avanzar y crecer en Jesucristo. Bien, tenemos los dones contaminados, cuando no se hacen las cosas correctamente y están ya adulterados. Líder contaminado, que ministra, eso significa líder en pecado. Contaminación por transferencia.
rebeldía, desobediencia ministerial. Si usted, por ejemplo, alguien le quiere ministrar y esa persona, aunque sea, no importa la posición que tenga, si está en pecado, esos espíritus se le van a transferir a esa persona, se le van a transferir, y por eso hay que tener mucho cuidado, esperar que el Señor, por vía del Espíritu Santo, nos instruya y nos dirija a hacer las cosas o recibir, que nos coloquen la mano para la oración. Bien, salir de las coberturas sin permiso. Todo en el Evangelio Dios nos ha instruido que debemos de ser buenos administradores, sobre todo ordenados, disciplinados. Debemos de mantener esa línea de obediencia y de respeto y de sometimiento a los líderes de la congregación. Por ejemplo, los pastores, los líderes, los hermanos deben de someterse en obediencia. Entonces, cuando es así, estamos obrando en justicia y Dios entonces nos bendice por esas acciones, porque si no lo hacemos con los pastores de las congregaciones, entonces mucho menos con Dios, que no vemos. Entonces aquí tenemos lo que es la cobertura apostólica, cobertura ministerial, cobertura pastoral. Vemos el procedimiento para la liberación. Antes de seguir explicando esta parte, vamos a estar escuchando ya sus preguntas en torno a lo que hemos estado explicando hasta el momento. Tenemos a Dolores, que tiene la mano levantada, y los demás que se vayan motivando. Adelante, Dolores. Amén, Dios te bendiga. Mi pregunta es, pastor, si una persona es ministrada y esa persona que le da la palabra al hermano, le da una palabra, vamos a decir, una profecía de parte. Se está como entrecortando la voz. Entonces, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora lo escuchamos. Sí. Ok. Mi pregunta es, pastor, que si una persona recibe, o más bien le dan una profecía, vamos a decir, le dan una palabra de parte de Dios, luego de un tiempo acontece que esa persona no se cumple esa palabra y esa persona se ha apartado, del camino. ¿Qué pasa entonces con esa palabra que le dieron a ese hermano de parte de Dios? ¿Qué pasa entonces si no se cumple y la persona se aparta? Bien, en ese orden, si alguien expresó una palabra haciéndola entender que venía de Dios y no se cumplió, esa profecía es falsa. Lo hizo por emociones, lo hizo ya por una determinación personal para llamar la atención. Ciertamente, cuando eso sucede, crea cierto malestar. Por eso, como les decía, todo lo que alguien diga o que usted vaya a expresar, tiene que tener la seguridad de que fue Dios que le habló, y para ello debe de filtrarlo a través de las escrituras, porque si decimos cosas que Dios dijo y Dios no dijo nada, entonces es falso, es tomar el nombre de Dios en vano, y eso es delicado. Entonces, cuando esa persona se ausenta o se retira de la congregación, es porque ciertamente está en una etapa ya de enfriamiento espiritual.
está en frío espiritualmente y ha ido perdiendo ya lo que es el primer amor, la pasión por Dios, por conocer más a Dios, por afirmarse más en el Señor Jesucristo, por mantener una actitud más proactiva en el Señor. Amén. Bien, vamos a escuchar al pastor Rafi. Adelante, Rafi. Dios se le bendiga a todos los hermanos, Pastor Wilson. Amén, Dios bendiga más. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Amén. Sí, Es para concerniente a la pregunta que hizo la hermana May. amén. Dura, la palabra. Que todo lo que Dios profetizó desde Daniel, desde aquellos tiempos, Isaías, todo se ha cumplido al pie de la letra. Amén. Es decir, que si Dios lo dijo, se cumple. Porque fue Dios que lo dijo y porque Dios no miente. Pasar con cada, si va a permanecer, si va a seguir, porque todo depende de la fe. Amén. ¿Me escuchan ahí?
Amén, amén, amén. Excelente. Bien, vamos entonces a darle la palabra a Janet, luego Rafaela. Dios le bendiga. Lo que yo quiero decir es que muchas veces Dios sí da la palabra. Lo que pasa es que muchas veces queremos que se cumpla el hijo de nosotros y no es así. Y lo vemos por la misma palabra. Dios le dio una promesa a Abraham y a Sara, pero ellos se desesperaron al pasar el tiempo. Ellos lo que hicieron fue que buscaron un hijo por una esclava. Bendito sea el Señor. Pero Dios sí había dado la palabra. Muchas veces nosotros no la vemos, muchas veces porque dudamos, como dice la palabra. Ustedes no reciben porque dudan. Pero muchas veces nosotros no podemos entender cuando algo es cierto, cuando algo es parte de Dios, porque como no tenemos una intimidad con Dios, no podemos conocer la voz de Dios y no tenemos la certeza de ella. Pero muchas veces hay profecías que Dios manda hablar al hombre, pero el mismo hombre retrocede recibir esa promesa. Como ella estaba diciendo, la persona se apartó, pero no por eso no queremos decir que lo que Dios dijo haya sido mentira, lo que Dios le haya mandado decir ha sido algo falso. O me corrigen si estoy mal. Amén, amén. Sí. Amén, 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 amén. Sí. Ese internet está bien malo. Sí, hay algunas situaciones aquí con la internet, pero estamos resolviendo ya algunos problemas técnicos. Bien, en relación a esta parte muy interesante, es importante que podamos... Usted está hablando, maestro, no se escucha. El internet parece que se fue otra vez. Bien, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, pastor. Sí, sí. En relación a las profecías que se dan, palabras que se pronuncian y que muchas de ellas tienen la pretensión de que es una palabra que viene de parte de Dios. Las profecías bíblicas o la palabra que Dios declara sobre sus siervos, sobre una persona, tienen una fecha de por ejemplo, de aprobación, o en otras palabras, una fecha para el cumplimiento de esa palabra que Dios ha determinado. Hay casos como han tomado, por ejemplo, el caso de Abraham y Sara. Fue una promesa de mucho tiempo, de espera. Dios tenía sus propósitos en ese caso. Pero hay profecía que cuando Dios la determina sobre una persona, esta tiene una fecha para cumplirse. Entonces, en Dios debemos de ser pacientes, porque en el Señor las cosas Dios toma su tiempo para hacerla cumplir. Para Dios cumplir una promesa o una palabra que ha establecido a favor de alguien, primeramente esa persona debe de estar preparada para recibir esa palabra, para que se cumpla esa palabra en su vida, porque de no ser así, entonces hay inconveniente.
muchas personas se desesperan por esa misma vía, porque entienden que esa palabra que se ha depositado no se ha cumplido, salen de la iglesia, abandonan, desertan, y todo es precisamente por la impaciencia que se produce, producto de la desesperación, por entender que Dios, cuando promete algo, lo va a cumplir en los próximos días o en los próximos meses. Dios tiene su tiempo para hacer cumplir sus palabras que ha establecido. Entonces debemos de ser pacientes, esperar en Dios, y Dios hará conforme a su palabra. Pedro. Es para abundar un poco más en lo que es el tema de las profecías. Cuando Dios habla, verdaderamente Dios habla, se cumple, aunque el ser humano sea parte de la iglesia. Porque ahí tenemos bastante historia bíblica donde la palabra dice y expresa que Dios conoce todas las cosas, y ante los ojos de Dios están todas desnudas, como dice la palabra. Y Dios sabía, un ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de Jonás. Dios sabía que Jonás iba a huir, y aún así lo eligió y le dio propósito. Dios sabía que Pedro lo iba a negar y también lo eligió. O sea, Dios también le prometió la tierra es la. Y lo que Dios dice lo cumple, porque Él es Dios soberano, y Él es que de Él mana todas las cosas, de Él, o sea, de su boca fue todas las cosas creadas. Dice la palabra que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que Dios habla, verdaderamente se cumple. Ahora bien, sabemos que en estos tiempos han existido falsos profetas. Hay falsos profetas, pero esas personas que hablan en vano de Dios, verdaderamente no han conocido a Dios, porque el que conoce a Dios de verdad no se atreve, tiene temor de hablar una falsa profecía que Dios le dijo sin decir. Amén. Amén, amén. Hay un dato importante, y es que cuando Dios va a dar una palabra, regularmente Dios no establece una fecha cierta en la cual se va a cumplir. Dios establece la palabra y en cualquier momento la recibirá. Hay muchas profecías, personas que son muy ligeros al hablar y decir cosas que Dios dijo sin decirla, y establecen fecha. Entonces ahí viene el problema. Cuando llega la fecha que no sucede nada, entonces crea un fiasco en las personas, un descrédito, y eso entonces hace que la fe, la confianza y la credibilidad entonces disminuyan o desaparezcan. Por eso debemos de tener mucha prudencia en ese sentido para poder manejar y entender que lo que vamos a decir de parte de Dios, que Dios dijo, debemos de estar seguros que ciertamente fue Dios que habló, y que todo lo que vayamos a decir que tenga cierto asidero bíblico, porque Dios no va a decir nada que esté en contra de su palabra, nada, porque sería una contradicción. Dios no se niega a sí mismo ni puede mentir. Amén. Bien, vamos entonces a continuar con el desarrollo de esta explicación. Ahora entramos a lo que es el procedimiento para la liberación. Vemos aquí entrevista con la lista de diferentes tipos de espíritus mencionados anteriormente.
para identificarlo en la persona que necesita liberación, hacer una lista de los tipos de espíritus para dicha persona. Asimismo, como hemos trabajado y como hemos tratado en temas anteriores, una lista con ciertos pecados, espíritus que están afectando a esa persona, para que en el nombre de Jesucristo esa persona pueda renunciar a lo oculto y lo vergonzoso, pedir perdón al Señor Jesucristo y pedirle al Señor que los limpie de toda maldad. No escucho. ¿Me escuchan ahí? Sí, yo puedo escuchar. Sí, profesor, yo escucho bien todo. Ah, ok, Sí, perfecto. se está escuchando bien. Sí. Bien, proseguimos. Efectuar el proceso por la voluntad a renunciar a dichos espíritus en ese momento por vía del Espíritu Santo. Como les decía, el Espíritu Santo es esencial, es imprescindible en nuestro ministerio. Cualquier ministerio, don, que el Señor nos dé, nos desarrolle en nuestra vida ministerial, necesitamos obligatoriamente que esos dones, que ese ministerio esté acompañado con la persona del Espíritu Santo en nuestra vida para tener éxito en lo que hacemos en el Señor. Si el Espíritu Santo no está en un lugar, eso está muerto. A la persona que por 20 días en ayuno de mediodía, es decir, ese sería ya el segmento de actividades para el asunto de la liberación, esa persona al cual se le va a estar ministrando liberación por lo menos durante 20 días en ayuno hasta el mediodía, hasta las 12 de la media de la tarde, renunciando diariamente a dichos espíritus. Se le marque el 21º día para la liberación. Es posible que esa persona necesite varias sesiones o una sola si ha efectuado diariamente el ayuno y las liberaciones que le han ordenado. En una ocasión, esto ya es como una anécdota, una vivencia real. Yo hace unos meses atrás visitaba el hospital para orar por los enfermos. El hospital grande, José María Cabral Ibáez, y el hospital de niños también. Luego, mientras oraba por uno de los niños enfermos, me llamó una enfermera diciéndome de que estaba atravesando por una situación difícil, espiritual, donde habían ciertas personas que le estaban haciendo hechicería, que le estaban haciendo brujería, y ella sentía esas influencias negativas en su vida y estaba recibiendo ataques atormentados de parte de esos espíritus, esas enviaciones. Inmediatamente nosotros conversamos, yo estaba orando por ella, le facilité este mismo material, le dije que tiene que ayunar, tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor, para que sean rotas todas esas maldiciones, todas esas cosas que le están haciendo en su contra, que sea deshecho por la sangre de Jesucristo de Nazaret. Ella siguió las instrucciones y luego entonces me cuenta que mejoró su situación. Ya no tenía esas voces que le hablaban, que la atormentaban, que provocaban en ella una situación de desaliento, de preocupación, y que estaban sacándola ya de su concentración y de su paz. Entonces, cuando oramos, clamamos y le creemos al Señor Jesús de Nazaret, entonces el Señor va a ordenar esa liberación. Seremos libres de toda esa opresión o de toda esa práctica generacional que esté afectando nuestra vida espiritual en Jesucristo. Hay muchas personas que están siendo atormentadas. Hace ya unos días o meses atrás, una joven procedente de La Vega se lanzó del puente Mano Patillo, y yo le había contado esa historia triste, y ella escribió una nota y dijo que Dios era el culpable de que ella se tirara por el puente,
Entonces, cuando una persona hace eso es porque está bajo influencia de demonios. Es que está poseído, porque nadie en su sano juicio va a atentar contra su propia vida. Entonces, esas personas debemos de estar orando que el Señor, el Espíritu Santo, nos identifique, nos revele quién está atravesando por una situación, para estar orando por esas personas, para que no se pierdan eternamente en el lago de fuego y azufre. Entonces, estas herramientas espirituales nos ayudan a que las almas sean libres de toda opresión, de toda condenación, de toda maldición y de toda maldad. Señor es bueno y maravilloso y desea que seamos felices y que seamos un canal de bendición para esas personas que nos necesitan en una emergencia 911, porque ya han pasado de la etapa de la influencia demoníaca a la posesión demoníaca. Bien, si tienen alguna inquietud o pregunta en torno a esta parte, Dolores. Es un aporte, profe, con respecto a la liberación. El domingo estuve hablando con una persona que ella me estaba diciendo, es cristiana, que para ella ser libre, eso fue algo que se tomó mucho tiempo, porque ella dice que ella tenía legiones de demonios, de mentreza, siendo que dice ella que ella lo tenía todos. Y ella decía como que el pastor ella lo veía con los ojos rojos y que lo veía endemoniado, y ella se lo decía al pastor, ella le decía al pastor, usted está endemoniado, le decía ella. Sí. Y el pastor lo que decía era que hombre, mira cómo demonios quieren confundir a uno, o sea, que ella lo veía así, o lo que ella tenía lo veía era así, como endemoniado. Entonces ella dice que se tomó mucho tiempo para ella ser libre, porque era una mujer de la calle, era una mujer que tenía muchísima mentreza y todo eso. Entonces eso no es de la noche a la mañana que se hace, eso se lleva su proceso, y para las personas que van a administrar o van a tener esa liberación, tienen también que estar bien educados y bien orados. Amén, amén, amén. Sí, va a depender ya principalmente de las ataduras que la persona arrastra en su vida anterior. Esas ataduras que están relacionadas a esos 614 espíritus están ahí. Hay otros que probablemente, aunque no estén ahí, se agregan también a la lista de pecados que practicaban anteriormente y que necesitan liberación. El enemigo de la justicia siempre busca un escape para traer esas situaciones que son dolosas y que son así y que tienen esa connotación. Un momentico. Dime, Miguel, dime. Estoy en un curso ahora. Ven ahorita, eso de las 9. Sí. ¿Usted te perdiste? ¿Tú no has vuelto más? No lo oí, dígame de nuevo. ¿Que te perdiste? ¿Que no has vuelto más? No estaba aquí, estaba para Moca. Ok. Bueno, vamos ahorita entonces. Bien, entonces esa es ese es el método que se debe de utilizar a la hora de llevar a cabo estas sesiones de liberación, que no es un solo día ni en dos, se pueden tomar 20, 21 días, dependiendo ya de la situación de la persona. Amén. Bien, continuamos. El día de la liberación se verifica si aplicó el proceso y se inicia la cobertura para el ministro. Y luego se inicia el proceso de la liberación a la persona necesitada. Si observa las manifestaciones y se instruye para que las identifique, esas manifestaciones antes del proceso. Eso significa que cuando hablamos en estos términos,
dice que el día de la liberación se verifica si aplicó el proceso. ¿Y cuál es el proceso? El proceso que anteriormente leímos y explicamos. Y luego entonces se inicia la cobertura para el ministro que va a estar ministrando esa liberación. Y luego entonces de ese proceso de la liberación, la persona necesitada se observa las manifestaciones y se instruye para que identifique esas manifestaciones antes del proceso. Aquí vemos la lista de los entes espirituales de maldad fuera de las iglesias para identificar y colocar en un mapa del barrio y o ciudad. Es importante identificar, ya con este mapeo espiritual que se hace, saber cuántos lugares hay altares de brujería. Hay unos que son visibles, otros que no son visibles. Por vía de la oración el Señor revela dónde están esos altares para identificarlo y para orar para que el Señor se lleve del contorno, específicamente de próximo a las iglesias. Porque cuando el pastor tiene esa visión, juntamente con los líderes, y trabaja en oración, el Señor le va a dar la victoria. Y todos esos altares de brujería que están ubicados próximos a la congregación tendrán que cerrarse e irse a otro lugar. Lo mismo que los altares de hechicería, los altares de santería, que es diferente, los altares de vudú, altares satanistas, botánicas. En los barrios suelen aparecer ese tipo de negocios, las famosas botánicas, conjuntamente alimentando esos tipos de altares, tanto brujería, hechicería, santería, vudú, entre otros. Aquí vemos también el otro elemento, las iglesias católicas, que son iglesias paganas y que son muy dadas a lo que es la idolatría. Otras congregaciones o sectas, que son denominadas sectas como es la católica, los testigos de Jehová, los mormones, los metodistas, las adventistas, las bautistas. Aquí vemos también iglesias evangélicas, eso va a depender ya el tipo de doctrina que manejen. Las iglesias satanistas, fijas y móviles, centro acupunturista, sanar con agujas, es una práctica religiosa china. Cementerios, centros de práctica de lectura de Ouija. Estos centros de ese tipo de prácticas son muy peligrosos porque ahí se abren portales a través de esas tablas donde los demonios ascienden y descienden hacia ese lugar para causar estragos. Centros de práctica de lectura de cartas, centro de práctica de lectura de tazas, centro de práctica de la nueva era, centro de práctica gnósticos, centro de práctica de Rosacruces, centro de práctica orientales, budismo, hinduismo, esas son religiones ya China y de la India, centros de práctica de artes marciales, centro de práctica de metafísica, centro de práctica de hipnotismo, centro de práctica y lectura de horóscopo, práctica de prostitución, barras, moteles, centros de práctica de vicios, fumar, drogas, cigarros, centro de venta de alcohol, bancas de apuestas y loterías, centro de videojuegos y juegos de monedas, discotecas, calles marcadas por pandillas, calles donde hay siempre accidentes, calles donde hay siempre muertes, carreteras donde hay siempre accidentes y muertes, negocios con dedicaciones a entidades de maldad, nombres de loas, edificaciones con dedicaciones históricas y territoriales, obelisco, alguna cruz, ídolo, carnavales, fiestas de palos, símbolos colocados en las entradas de la isla, centro de espionajes, bolsas, espejos, medium, insectos, animales, centro de difusión masiva, televisión, universidades, radio, internet, revistas, aeropuertos, puertos, playas, marinas, escuelas, colegios, liceos, centros deportivos, museos y monumentos. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta parte, los que son los libros
Dentro de esos libros hay uno que yo le mandé para que lo estudiara, lo leyera para fines de socializarlo. Vemos aquí la búsqueda final, el escudero de Dios, los temperamentos transformados, disciplinas espirituales para todo creyente, exponiendo la hechicería en la iglesia. Ese libro se lo mandé en formato digital, poniendo la hechicería en la iglesia, Rick Gowill. Libros recomendados a leer por la aplicación dentro y fuera de la iglesia en la guerra espiritual, Keith Gruden. Entonces, los anteriormente leídos, hay que identificarlo, orar, para que el Señor sea todo lo que no conviene, todo lo que es resistencia, sean cerrados o minimizados por el poder de la palabra del Señor. Vemos en la número 7 otro libro, Babilonia, Misterio Religioso, de Ralph Woodrow, La Nueva Era, otro atentado contra la fe. Y aquí vemos los autores de esta obra. Es importante escudriñar y conocer estos materiales porque nos ayudan a tener un campo más abierto, una perspectiva mucho más sustanciosa en función del conocimiento que podamos obtener en relación a lo que es la guerra espiritual. Guerra espiritual, todo creyente tiene que estar preparado en esa área, tener conocimiento para saber cómo enfrentar esas situaciones que se dan, cómo orar para poder desarticular y desalojar cualquier espíritu que se aloje en una casa de un familiar, y que usted entonces, como un líder espiritual, pueda ayudar a esa familia a liberarse de esas cosas del enemigo de la justicia. Aquí vemos los ángeles protectores según la fecha de nacimiento. Estos ángeles son una especie de ángeles caídos que están establecidos así dentro de esa estructura. Por ejemplo, Nemamías del 1 al 5 de enero, las personas que nacen durante ese tiempo, durante esos días, intervalo de día del 1 al 5 de enero, ese ángel caído se llama Nemamías, que por vía de la protección de esa fecha de nacimiento está amparado. Lo mismo que en los demás casos, Yaleb, y así sucesivamente en cada uno de ellos. Usted analiza ahí la fecha de nacimiento suya, tal como dice el acta de nacimiento, y ubica en qué renglón usted tiene, por ejemplo, qué ángel de eso está bajo la protección o según la fecha de nacimiento. Bien, si hasta el momento tienen alguna pregunta de lo que hemos estado explicando. Poyer del 28 al 31 de diciembre, que sería la última parte. Si tienen alguna inquietud o preguntas en torno a esta explicación que se ha dado hasta el momento. Rafaela. Entonces, profe, dependiendo del día que uno nazca, tiene un espíritu caído, un ángel caído que pueda atormentarlo. Sí, ciertamente esos ángeles espirituales o protectores de maldad, son ángeles protectores de maldad, bajo el cielo en el cual nosotros estamos en esa cobertura. Esos espíritus de maldad tienen ya esa asignación, y esa asignación ciertamente van en ese rango y en esa cantidad de ángeles caídos, el enemigo de la justicia. Es por ello que cuando una persona está bajo influencia demoníaca o está tendente hacia el pecado, hacia la maldad,
están orientados específicamente por esas entidades de maldad. Y el Evangelio de Jesucristo se torna un poquito difícil llegar a esos lugares o que las personas sean libres. Un ejemplo de ello es de que el ser humano común corriente, el ser humano, tiende a ser idólatra. La idolatría está enmarcada específicamente en esa estructura de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los ángeles caídos. En esos ángeles caídos, las personas tienden a creer más en las cosas que ven que lo que no ven. ¿Por qué? Porque están bajo un cielo de bronce, un cielo de pecado, de maldad, donde lo que opera allí son las fuerzas del mal que están operando en los hijos de desobediencia. Cuando venimos a Jesucristo, ya todo ese tipo de cosas es rota por el poder de la palabra de Dios. Es rota. Nótese que en la época de Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron a Satanás la administración del mundo, la autoridad y la potestad. Está bajo ya los designios de esa estructura de los ángeles caídos, encabezado por ese reino de la tiniebla, por Satanás. Entonces, a partir de ahí, todos tienen esa cobertura. Y por esta razón es que se predica el Evangelio, para que esas personas sean libres de toda esa opresión y que no estén en ese yugo natural, sino que se mantengan, estén alejados de eso y sean libres de toda esa opresión. Amén. Si tienen alguna otra inquietud o preguntas. Yo recuerdo que antes de yo conocer del Señor, yo no me crié con mi mamá, yo me crié con una señora que ella es hechicera, o sea, ella tiene altares y esas cosas. Y recuerdo que un día ella me preguntó, ella fuma y tenía un cigarro prendido y ella me dice: Rosy, ¿qué día tú naciste? Yo le dije el 24 de octubre y ella hizo así: un día peligroso naciste tú. Pero yo en el momento yo no lo entendí. Yo no, o sea, no tenía conocimiento, ni siquiera le di mente ni nada de eso. Como ella bregaba con hechicería y todo eso, y nosotras nos criamos con ella, que éramos prácticamente, mi hermana y yo, que éramos prácticamente ayudantes. Pero en el caso mío, yo no la ayudaba mucho. Ella peleaba mucho conmigo porque yo no le hacía las cosas como a ella le gustaba. Y había un rechazo en ella hacia mí todo el tiempo. Yo recuerdo que yo lloraba mucho porque me sentía rechazada. Yo sentía que ella no me quería. Y después que yo he conocido del Señor, es que yo he podido entender muchas cosas. Amén. Ciertamente los hechiceros y brujos en sus libros tienen esa información de los ángeles de maldad que están asignados según la fecha de nacimiento de cada persona. Por eso ella se sorprendió por saber el día que naciste, en la fecha que está asignado a un ángel. Por ejemplo, aquí tenemos octubre, me dijiste. Sí, el 24 de octubre. Ok, aquí tenemos este ángel caído que se llama Beuliá, del 24 al 28 de octubre. Estos ángeles anteriormente estaban al servicio de Dios, pero fueron arrastrados por la serpiente antigua del reino celestial y se convirtieron entonces en ángeles de Satanás. Que esos dominios espirituales están enfrascados específicamente en el mundo, porque al hombre entregarle ya la autoridad que Dios le había depositado en su vida, en el caso de Adán, se la entregó el enemigo de la justicia. El enemigo entonces tiene ya un poder y una autoridad legal de actuar
y de establecer su dominio y su gobierno. Por eso, desde que Jesucristo nació hasta el último día de su vida, tuvo una resistencia tenaz. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba en un territorio que estaba gobernado por el mismo diablo, por el mismo Satanás que se había revelado. Entonces, al ver que Cristo nació, el Hijo de Dios, entonces inmediatamente se inició esa guerra espiritual, porque el segundo Adán que Dios estableció en la tierra, llamado Cristo, vino a deshacer las obras de aquel que durante tantos miles de años había atormentado a la gente. Amén. Bien, vamos entonces ya, vamos a continuar con esta parte. Aquí vemos, ya después de los ángeles protectores, ángeles caídos protectores de maldad, vemos los 9 coros angélicos. Esos 9 coros angélicos son celestiales, están en el reino celestial. En la primera parte vemos los tronos, encabezados por el Todopoderoso, Dios Altísimo, que está en el trono. En el norte, en la parte más alta, eso le llaman Altísimo, al Señor. Entonces vienen los serafines, que son unos ángeles especiales de adoración. Esos ángeles tienen 6 alas, los serafines, conforme hace mención el libro de Ezequiel. Más adelante vemos aquí en la tercera posición los querubines, esos ángeles conforme al escrito del libro de Ezequiel. También Ezequiel y Isaías hablan de que estos seres vienen con 4 alas, los querubines. Entonces, de esa línea, de esa orden angelical, de esos coros angélicos, es que viene el enemigo de la justicia. Satanás era un querubín, y dentro del grupo que él arrastró hay muchos querubines y de otros rangos allá en el reino celestial. Ángeles sumamente poderosos, violentos y peligrosos. Hay ángeles caídos que están libres, como Satanás, que está libre, pero hay otros que cometieron faltas tan graves que el Señor decidió encerrarlo en prisiones de la oscuridad. Y esos están en el abismo, en el tártaro, la parte más profunda de la tierra. Están ahí encerrados con piedras ásperas, como enseña así las Sagradas Escrituras. Eso van a ser librados durante la gran tribulación, esos ángeles caídos que están bajo prisión allá en el abismo. Vemos también esta otra línea, están las virtudes, las dominaciones, las potencias, los arcángeles, los ángeles y los principados. Estos son los 9 coros angélicos. Cada uno de los coros angélicos está formado por 8 rostros divinos o genios. Aquí vemos lo que es la conferencia sobre el mapeo espiritual, salutación, primera de Pedro 1:2, oración de cobertura, quién nos guía, quién nos protege, Éxodo 23, 20 al 23, Éxodo 20, 22 al 26, Deuteronomio 7:20, Josué 24:2. Estas son citas bíblicas dando respuesta a esas interrogantes. ¿Quién tiene dormida la iglesia en divisiones, impidiéndole el crecimiento espiritual y financiero? Las maldiciones de adentro de la iglesia con brujería y hechicería religiosa, es necesario identificarlas. Esto fue lo que le impidió a Moisés cumplir con el propósito a lo cual Dios lo envió a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, porque el pueblo lo empujó tanto que incumplió. ¿A cuántos ministerios y hombres de Dios han sido enviados por Jehová para que el pueblo de Dios en República Dominicana o en otras partes del mundo avancen y lo maldicen? Hay muchas iglesias hoy en día que existen esos espíritus de los israelitas rebeldes que se opusieron a Moisés, que fueron rebeldes, contumaces, difamadores, calumniadores, opositores al propósito de Dios. Entonces no es nada fácil
cuando se está trabajando con ese grupo de personas con diferentes tipos de costumbres, diferentes tipos de visión, de mentalidad y de pensamiento. Hebreos 6, 9 al 20, primera de Pedro 2, 24. Sin santidad no veremos al Señor Jesucristo en el rapto, ni alcanzaremos el perseverante la plenitud de los gentiles. Es decir, Dios nos exige y siempre ha exigido que debemos de ser santos, apartados del pecado, apartados de la maldad. Hebreos 12, 12 al 29. Mapeo espiritual, gigantes internos y externos. Antes de salir a ganar almas debemos hacer el mapeo espiritual interno en la iglesia para recibir el poder, la unción, la multiplicación de los gigantes externos que atacan a las iglesias en sus territorios. Como les decía anteriormente, de hacer un mapeo espiritual identificando esos problemas o esos altares, lugares que son de oposición, que son del enemigo de la justicia, que utiliza para poder atacar desde afuera a la iglesia y mantener a esas personas atadas en sus vicios y pecados, que le impiden alcanzar las almas y familias en los barrios y ciudades. Hay que identificarlo para saber la ubicación del sujeto que nos hace la guerra espiritual, para desalojarlos o encerrarlos, sitiarlos y seguir adelante, conquistando las almas, familias, barrios, ciudades y naciones para Cristo. Es importante destacar que hay iglesias que se han establecido en barrios sumamente peligrosos y calientes, y esa iglesia unida, firme, ha entrado en propósito de oración, de ayuno, ha hecho ese mapeo espiritual, ha identificado los lugares que le hacen guerra para atacarlos, sitiarlos, para que el Señor entonces comience a quitarlos de ahí, para que entonces no haya ya más oposición y el Señor siga limpiando esa tierra, siga fortaleciendo ese ministerio y siga cosechando más almas para el Señor por vía de ese trabajo que se realiza en esa comunidad. Entonces, para que una iglesia pueda avanzar, necesita trabajar específicamente en la metodología de la oración de guerra espiritual, atacando esos lugares que ciertamente son objetos y lugares diabólicos que deben de ser sacados de allí, que el Señor lo extraiga, lo quite de ahí, para que así pueda avanzar y crecer el ministerio, la iglesia. ¿Cómo? ¿Cuál es la estrategia de Dios? Atar al hombre fuerte. En cada barrio hay un hombre fuerte. Entonces ese hombre fuerte tiene que orar para que el Señor le revele cuál es el hombre fuerte que está gobernando ese barrio, que está gobernando esa ciudad. ¿Cuál es ese gobernador? Cuando ya identificamos cuál es el gobernador, entonces lo atamos en el poderoso nombre de Jesucristo, orando, ungiendo las calles, declarando palabra de liberación, declarando palabra de fortaleza, predicando con denuedo, predicando bajo la unción sobrenatural del Espíritu Santo, y Dios le dará la victoria. ¿Por qué? Porque se van a ir desalojando todas las cosas que no son de Dios, y el que está allí, que no está en Dios, si no se arrepiente, entonces se tiene que ir de ese lugar, porque ese es el propósito y el plan de Dios, ir limpiando los lugares para que se santifiquen. ¿A quién le toca? La iglesia. Identificar en qué necesitamos santificarnos con el mapeo espiritual interno, sanidad interior. La santidad, antes de salir afuera hay que santificarse, hay que prepararse bien. Los generacionales, echarlos y mantenerlos alejados, romper las marcas bajo el sol, los pactos, los temperamentos, recoger y anular y enviar al abismo todos los argumentos, maldiciones, enviaciones hechas en contra de nosotros, quebrantar y romper maldiciones, la liberación de todo espíritu de maldad que nos oprime, impide el crecimiento, multiplicación y nos divide, y el mapeo espiritual externo para la guerra espiritual hasta que Cristo venga, alcanzando la plenitud de los gentiles.
Esos ministerios que han logrado ser exitosos, alcanzar muchas almas, tener iglesias muy saludables, con una población grande, que cristianos ya maduros en Cristo, es porque tienen esa visión y ese proyecto, ese propósito de trabajar arduamente para que el Señor sea dando terreno, extendiendo y expandiendo su rango de cobertura. Explicar en una guerra en el teatro de operaciones, ONSU e interdicción, descripción de los tipos de espíritus que atacan y oprimen internamente en algunas iglesias. Hay que identificarlo también. Lista de entes espirituales de maldad salen con sanidad espiritual. Lista de los ángeles de maldad asociados al día de nacimiento. Salen renunciando a los pactos. Es decir, eso es importante para los líderes de la congregación, pastores, líderes y hermanos en general, tener bien claro estos elementos, ¿verdad? La lista de entes espirituales de maldad salen con sanidad espiritual. Que el Señor sane espiritualmente, que se lleve toda raíz de amargura, todo lo que impide que podamos avanzar y crecer. Luego renunciando a estos espíritus, llámese ángeles caídos de maldad, asociados al día de nacimiento, como le mencionaba anteriormente. Salen renunciando a los pactos. Trabajar los tipos de temperamento con los pastores, líderes y miembros de la iglesia. Los tipos de temperamentos. Cada persona tiene temperamentos diferentes. Identificar los espíritus generacionales. Son los únicos que están en capacidad de retomar por los ciclos de activación familiar. Mostrar el mapa espiritual externo. Explicar cómo identificar los tipos de entes que atacan a las familias e iglesias y células. Eso sucede cuando la iglesia comienza a menguar. Hay muchas situaciones en los hermanos, cierta dificultad, tanto en el hogar, financieramente, y en otros renglones. Y eso entonces debe de ser combatido por vía de la palabra, por vía de la oración. Mostrar la necesidad de preparar guerreros espirituales, miembros de la iglesia, guerreros de intercesión. Muy interesante que la iglesia tenga su equipo de guerreros de intercesión, interceder por la iglesia, por los miembros de la congregación, por la comunidad donde está la congregación. Guerreros territoriales, la cobertura apostólica del ministerio y las iglesias dispuestas a sembrar dentro de ellas y fuera para el evangelio, ganar almas para el reino y conquistar los territorios ocupados por el maligno. Hay que aprovechar en estos años que el hombre fuerte está atado para avanzar. Referir los espíritus ancestrales que se adoraban, que se tenía pacto desde los primeros 5 cacicazgos. Verificar que las iglesias estén dispuestas realmente a pagar el precio de servicio en la cobertura apostólica, agenda de oración y ayuno en fe, por la unidad del cuerpo de Cristo, por el amor fraternal y la santidad con la fe de Jehová que se han alcanzado el cuerpo de Cristo, para cubrir a todos los líderes pastorales y equipos ministeriales de las iglesias de los ataques, por la unión espiritual para todas las iglesias. Los recursos económicos, riquezas y bendiciones de 28:1 al 14 para todos los proyectos que tengan en el corazón en fe y obediencia conforme a Jehová para llegar a Canaán. Por la cobertura espiritual para todas las iglesias que están a nivel nacional y mundial, trabajando con el programa de Jehová, Ezequiel capítulo 37, para alcanzar las almas para Cristo en todas las bendiciones espirituales y materiales. Implantación de la visión de los 12, guerra espiritual, personal, gigantes internos, sanidad interior y liberación, ideológica, conocer las estrategias del enemigo con las otras corrientes religiosas, territorial, identificar y eliminar los gigantes externos, con las familias de las diferentes iglesias que están en oración. Por la iglesia y pastores que aún no entienden el programa divino para que el Señor tenga misericordia de ellos,
para que el Señor establezca su orden en esta nación, colocando todo lo oculto a la luz. Por la paz para su pueblo Israel alcance los tiempos y la voluntad de Jehová. Por el inicio y ejecución de todos los proyectos espirituales de la iglesia, la esposa, dentro de su voluntad. Por las iglesias que van a ser plantadas, las iglesias que van a ser confirmadas y por las que van a renovar pacto a través de nuestro Señor Jesucristo en esta nación y en las otras naciones que van a ser alcanzadas. Atamos, quebrantamos todo pacto con las tinieblas que se querrá hacer con y en esta nación. Mateo 18, 18 y 19, de común acuerdo en unidad y amor. Orar por la cobertura e inicio de la elaboración e implementación del mapeo espiritual interno y externo para ganar almas para Cristo. Aquí tenemos las citas y pasajes bíblicos de guerra espiritual. Muy interesante estudiarla, tenerla ahí para la gloria y la honra del Señor como una herramienta útil en el ministerio de liberación. Amén. Segunda de Corintios 2:11, Satanás no gane ventaja. Efesios 6:10 al 18, la armadura del Señor que debemos de tener. Anulando el acta de los decretos. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Y así sucesivamente. Bien, de lo que hemos ya explicado hasta el momento, este conjunto de citas y pasajes bíblicos de guerra espiritual, si tienen alguna inquietud, pregunta, aportes, testimonio. Dolores. Dolores. No, profe, yo levanté las manos. Fue cuando Rosy estaba hablando, cuando usted estaba hablando de las fechas de nacimiento. Pero, por ejemplo, hay días que son asignados, por ejemplo, el día de la Altagracia, y el día en el que nació Rosy fue un 24 de octubre, que ese día celebran el día de San Rafael, creo que es. El día de San Rafael, que por eso fue que ya le pusieron Rafaela. Entonces, el nombre mío es Dolores, y a mí me pusieron Dolores porque yo nací un viernes Dolores. Entonces, hay personas que si el día de un santo, de esos cuadros que ellos celebran, esa persona nace, ese día le ponen el nombre de ese cuadro. Amén, amén. Estas son identidades ya en las cuales se le colocan a los hijos nombres de ciertos entes espirituales de maldad, de ídolos. Pedro Martínez. Ya estamos en la parte final ya de este encuentro. Sí. Amén. Me parece una pregunta en cuanto a los ángeles caídos que te dice que le asignan a cada persona por su día de nacimiento. ¿Por qué se da, por ejemplo, ese caso de que los ángeles caídos, porque dice la palabra que esos ángeles caídos y el diablo nada tienen que ver con nosotros? Un ejemplo, ok, entendemos y sabemos que cuando una persona está en pecado, si ellos tienen influencia, un ejemplo, en la vida del ser humano. Pero después que una persona es creyente, un ejemplo, que ya ha creído en Cristo, que es nueva criatura, que es limpiado con la sangre de Cristo, esos espíritus siguen operando en la vida del cristiano, o cómo se da eso de que que ese ángel caído es asignado a una persona. Bien, esos ángeles caídos, tal como le explicaba, están asignados conforme a la fecha de nacimiento, pero es para los inconversos. Ya cuando venimos a Jesucristo, ya todas esas maldiciones y pactos son rotas por el poder de la palabra de Dios. Si hay un creyente en el Señor que tiene ciertas batallas con cosas del viejo hombre, entonces tiene que estar renunciando a todos esos pactos, a todas esas cosas que los atan y que los mantienen cautivos en el pasado.
para que sea libre totalmente en el nombre de Jesucristo. Cuando Adán y Eva pecaron, como les decía, le entregaron la autoridad al enemigo de la justicia. Y por eso es que la mayor parte de la humanidad, desde los tiempos antiguos hasta nuestros días, han estado bajo la influencia del diablo. Pero los que han reconocido a Cristo, lo han aceptado, han nacido de nuevo, han sido redimidos con su sangre. Y ya el diablo no tiene ni parte ni suerte con nosotros que estamos en la grey del Señor. Es Rafaela. Sí, maestro, que mientras mi hermana Dolores hablaba, pues yo pude entender algo, se me aclaró algo. Y es que ellos usan eso, por ejemplo, el día de San Rafael, o el viernes de Dolores, o el día de San Miguel, que el Señor reprenda toda esta malicia. Pero detrás de esos cuadros, de esas imágenes que ellos usan con cuyo nombre, pues entonces se esconden esos espíritus caídos, esos ángeles caídos, se esconden ahí detrás. Por eso hay muchos que no entienden, pero es como un camuflaje. Ellos usan esa imagen para entonces infiltrarse a la persona. Amén, amén. Detrás de esas imágenes lo que se esconden son demonios. Demonios de idolatría, demonios de pecado en sus diferentes facetas. Bien, si no tienen más inquietudes o preguntas, lo dejaríamos hasta aquí por el día de hoy. La semana que viene, con Dios mediante, tienen que estudiar y leer el material. Esto le va a ayudar a ustedes a avanzar y a crecer y a adquirir más conocimiento y saber los pasajes bíblicos que están relacionados a la guerra espiritual, porque lo van a necesitar muy pronto. De hecho ya lo están necesitando. Entonces ya tienen esa herramienta disponible en su repertorio ministerial. Les será mucho más práctico utilizarlo para combatir esas fuerzas de maldad que se están dando en diferentes latitudes del todo el planeta Tierra. La semana que viene, con Dios mediante, vamos a estar viendo los 4 temperamentos básicos. Es importante que lo lean, los 4 temperamentos básicos. Vamos a ver cada uno de ellos. Muy interesante. Son temperamentos en el cual cada persona tiene uno o la combinación de 2 o de 3, y que debemos identificar qué temperamento ciertamente nosotros tenemos, qué cosas tenemos, el carácter, el temperamento que debemos de cambiar, que no es correcto. Entonces, de ser así, van a conocerse a sí mismos y van a saber qué tipo de temperamento poseen. Amén. Vamos a estar ahora en este mismo, vamos a estar orando. Si no hay más inquietudes, preguntas, vamos a estar orando en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa y preciosa noche. Sigue obrando, Dios, en nuestros corazones. Gracias por permitirnos, Señor, conocer más tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra, ponerla en práctica esta palabra, porque es una palabra poderosa, que cambia, que transforma, que liberta y que da vida y vida en abundancia. Esta enseñanza, esta instrucción, sirva para ponerla en práctica en nuestro ministerio, en la congregación, en nuestro hogar, o en el lugar donde nos desplacemos, que nos pongamos en práctica para así estar orando por las vidas y que ellos reciban liberación, que ellos reciban la fortaleza del Señor y que la paz de Jesucristo sea ellos fortaleciéndolo por el poder de su palabra, atando toda fuerza contraria, todo viento contrario del enemigo de la justicia que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevándolo cautivo
a la obediencia a Cristo. Todos esos pensamientos que atacan nuestra mente y todos esos espíritus que están apostados en atacar tu iglesia, que sean bloqueados por el poder de la palabra, bloqueados y echados fuera por el poder de Jesucristo de Nazaret, por el fuego del Espíritu Santo que nos ayuda y que nos fortalece, que seamos bautizados en el fuego del Espíritu Santo, de manera que podamos estar en otros niveles espirituales para poder ser más útil a la obra del Señor. Gracias, Señor, te damos en el maravilloso y dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios bendiga más. Lean el material, el libro, léanlo también, que eso lo vamos a estar socializando en la próxima clase, con Dios mediante. Amén. 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 Le bendiga. Shalom, shalom Maranata. Cristo viene muy pronto.